Hola, en esta mañana me siento muy contento por muchas y diferentes razones. Quiero mencionar solamente dos. Estoy muy contento porque Dios nos dio y nos permite tener este hermoso libro llamado la Palabra de Dios. Y en segundo lugar, porque nos concede estar unidos para reflexionar en la Palabra del Señor, que siempre tiene algo importante para la edificación de nuestra vida. El día de hoy estamos iniciando la lectura del primer libro de la Biblia. ¿Saben cuál es? Exactamente. Estamos empezando a leer el libro del Génesis. La palabra Génesis significa en el principio. En el hebreo, los nombres de los 5 primeros libros de la Biblia o el Pentateuco provienen de alguna de las 10 primeras palabras que aparecen en el libro. Por ejemplo, Génesis, en el principio. Éxodo, estos son los nombres. Números, inicia con las palabras en el desierto. Levítico, llamó Jehová. Y Deuteronomio, estas son las palabras. De ahí provienen los nombres de los 5 primeros libros de la Biblia. En el libro del Génesis, capítulo 1, comienza con estas palabras: en el principio. Al usar estas palabras, el escritor está hablando a nuestra condición humana y a nuestra mente, que es finita, porque nosotros solamente alcanzamos a entender el tiempo pasado y futuro con principio y fin. Pero esta expresión que aparece en el libro del Génesis, en el principio, se refiere al tiempo antes de que el universo fuera creado por Dios. Estas palabras en el principio nos están hablando de la eternidad. La palabra eternidad es un concepto que nos resulta nebuloso, confuso, difícil de comprender, de entender. Por eso el escritor usa las palabras en el principio. Por eso podríamos leer este versículo así: en la eternidad creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante notar dos cosas aquí, hermanos. Primero, la Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, sencillamente la declaran como un hecho. Dios es, Dios existe. Y en segundo lugar, la Biblia comienza y termina expresándose de Dios. En otras palabras, Dios está en el centro de todo. Vamos a leer nuevamente el versículo 1 del libro del Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estas primeras palabras nos enseñan varias cosas. Primero, Dios es eterno. Dios no tuvo principio, sino que todo tuvo su principio en Dios. Todo lo que existe tuvo un principio, pero antes de que todo fuera, Dios ya existía, porque Dios es. De ahí el nombre de Dios, Jehová, el que es, el que existe, el yo soy. En segundo lugar, encontramos que Dios es el creador de todo. Todo lo que vemos y aún lo que no vemos fue creado por Él y para Él. Dios diseñó toda la creación para que ésta pudiera cumplir cierto propósito. Entonces, la razón de ser, la razón de existir de los cielos fue la tierra, aunque esta es muy pequeña en comparación de otros cuerpos celestes. La razón de ser de la tierra, del planeta Tierra, fue el hombre. El hombre fue la meta de todo el movimiento creador de Dios.
La tierra no tiene razón de existir aparte del hombre. Solamente cuando Dios puso sobre la tierra al hombre creado a su imagen, hubo una razón de ser para el espacioso universo que Dios había creado. Y Dios dotó al hombre de las capacidades necesarias para poder disfrutar las bellezas de su obra y para utilizar los recursos de esta. En tercer lugar, encontramos en este versículo la enseñanza de que Dios es omnipotente y suficiente en sí mismo, quien pudo crear todo de la nada. Dios es todopoderoso, Dios tiene todo el poder y no necesita de nadie más que le ayude. En el versículo 2 leemos: y la tierra estaba desordenada y vacía. Estas palabras nos indican un lugar que está en proceso de formación, donde todavía no hay nada, pero donde pronto habrá mucho. Y Dios nos muestra su poder y su sabiduría en la creación, cómo fue progresivamente poniendo todo en su lugar correcto. Y nosotros ahora, al ver la naturaleza, al ver la creación de Dios, quedamos asombrados, maravillados por todo lo que Dios hizo. Con cuánta razón el salmista dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Todo lo que Dios ha hecho es algo maravilloso y grandioso y nos demuestra el poder y la sabiduría de Dios. Si hay algo que no cabe dudas, de acuerdo con la palabra, es que Dios es un Dios de orden. Él trae orden donde hay caos. Hay un libro que por ahí leí que se llama El orden de Dios y el desorden del hombre. Por causa del pecado, el hombre ha traído un desorden en su vida, en su matrimonio, en su familia, y este desorden se ha extendido a todo el planeta, y vemos la contaminación, la destrucción que estamos haciendo del planeta, y esto ha trascendido hasta el espacio, donde también ya se está convirtiendo en un basurero con todo lo que está quedando allá en el espacio. Pero Dios es poderoso y es un Dios en quien podemos confiar. Y si permitimos que Dios ponga orden en nuestra vida, si permitimos que Dios ponga orden en nuestro hogar, en nuestra familia, Dios tiene el poder para transformar todas las cosas. Lo único que tenemos que hacer es volvernos a nuestro Creador y decirle: Dios, te permito que me ayudes para poner orden en mis pensamientos, en mi mente, para tener la sabiduría, para poner orden en mi vida, en mi organismo, en mi salud, en mi familia, en mi matrimonio, y las cosas puedan ser diferentes. Tú tienes el poder, como lo mostraste en el principio, de hacer todo nuevo. Por eso dice la Escritura que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Permitamos que Dios nos transforme completamente y haga su obra perfecta en nuestras vidas. Que Dios me los bendiga, hermanos. Sigamos reflexionando acerca de estos versículos que van a traer una grande bendición a nuestra